se podía vestir Pedrito si tenía 3 camisas y 4 pantalones. Entonces, tener en cuenta esas condiciones. Para el día de hoy vamos a hablar de permutaciones, variaciones y combinatoria, teniendo como presente pues que no haya repetición de valores, de objetos, de datos, de números, de cifras. Entonces, importante conocer. Vamos a tener un poquito de teoría. ¿Están observando ahí mi pantalla, por favor? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, arrancamos. Primero que todo, ¿qué son las permutaciones, las variaciones y la combinatoria? Son medidas o técnicas de conteo, perdón, son técnicas de conteo que nos permiten encontrar el número de elementos del espacio muestral. Ojo, nos dice si el espacio muestral tiene, recuerden por allá esa notación, el NS, tiene 50, 100 elementos, 30, 200. Eso es lo que nos permite. No nos dice cuáles. Simplemente nos dice, el espacio muestral de ese evento tiene tantos elementos. ¿Por qué? Porque es la base cuando lleguemos a probabilidad dentro de 8 días, que me dan un problema y me dicen, determine ya la probabilidad. Entonces recordemos, probabilidad es número de elementos, digamos, favorables sobre el total de elementos. Entonces, esas técnicas lo que nos van a permitir es encontrar el número de elementos del espacio muestral. Las permutaciones. Dentro de las permutaciones y las variaciones hay una relación. ¿Qué diferencia hay entre una permutación y una variación, chicos, de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen? No recordamos, no sabemos. Bueno, sigue otorgando acá el silencio. Entonces, la diferencia entre una permutación y una variación es la cantidad de elementos con la que yo voy a trabajar, la cantidad de elementos. ¿Qué sucede? Que en una permutación yo voy a trabajar con todos los elementos, o sea, me dicen, organice 5 números o un número de 5 cifras con 5 dígitos, o sea, voy a trabajar con toda la población, voy a trabajar con el total de esos elementos. Mientras que en una variación, lo que nos dicen es, vamos a trabajar, haga combinaciones de 3 números con 5 dígitos, o sea, vamos a trabajar, digámoslo, como una especie de muestra, o sea, vamos a trabajar un tamaño menor. Esa es la diferencia entre una variación y una permutación. La permutación trabajo con todos los elementos. En la variación únicamente voy a escoger 3 de 10, 5 de 20, 1 de 2, bueno, en fin. ¿Listo? Vamos a mirar la definición que dice acá. La permutación es una técnica de conteo que permite calcular las posibles ordenaciones de los elementos de un conjunto o número de elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio. En esta técnica de conteo se considera que existe el orden, o sea, es importante el orden, pero no es posible repetir ningún elemento. O sea, considero la importancia del orden, pero no repito ningún elemento de la población en su conformación. ¿Por qué se habla de la población? Porque en la permutación se habla de la parte total. Si fuera la definición de la variación, pues aquí habría como el término de muestra. Definición: dado un experimento aleatorio con una población n y una muestra n minúscula, permítanme acá, si la muestra existe en orden, pero si en la muestra existe orden, pero no repetición, el número de elementos del espacio muestral corresponde a una permutación de n, o sea, de la muestra sobre la población, la cual se simboliza de esta manera. Ustedes en sus calculadoras, chicos, pueden sacar permutaciones, pueden sacar combinatorias,
donde hay un botoncito, parte superior derecha, calculadora, donde hay un botoncito, no sé si alguno tiene ahí una calculadora, está arriba del botoncito de encender, donde aparece la N y la C. Entonces, esos botoncitos nos permiten trabajar combinatorias y también permutaciones. Pero bueno, vamos a mirarlo desde la estructura procedimental. Esta es la fórmula. Esta fórmula, chicos, ustedes también la pueden encontrar en diferentes textos como la variación de N sobre N. ¿Listo? Esa también es una estructura. Aquí de pronto está de manera generalizada. Hay diferentes textos donde se trabaja tanto la permutación y la variación con lo mismo. Y en la parte lógica tiene igual. Y ahorita vamos a hablar de la parte factorial que sin duda pues nos va a permitir comprender mejor esto. Bueno, viene acá las combinaciones. ¿Qué sucede con las combinaciones? Entonces, la combinación o combinatoria es una técnica de conteo que se aplica en experimentos aleatorios en los cuales no se tiene en cuenta el orden. Entonces, palabra clave que nosotros vamos a tener para identificar cuándo es permutación y cuándo es combinatoria, entonces es el orden, si hay una importancia de ese orden. ¿Listo? En que se elijan los elementos y no es posible la repetición, o sea, no vamos a repetir elementos. Vamos a su definición matemática y se da un experimento aleatorio con una población n y una muestra n. Si la muestra no existe orden ni repetición, o sea, no nos importa el orden, pero no hay repetición, el número de elementos del espacio muestral corresponde a la combinatoria de n de n en n, la cual se simboliza esta. Combinatoria de una población sobre una muestra, o también aparece esta notación, dependiendo del texto. Hay otros donde utilizan la M, utilizan la N, bueno, en fin, hay diferentes, digamos, notaciones para representar. ¿Qué es importante? Pues la fórmula. Esta fórmula que está acá, de igual manera a esta fórmula, acá lo que nos dicen, el factorial, vamos a leerla aquí, la de permutación, el factorial de la población dividido entre el factorial de la población menos la muestra factorial. ¿Listo? Entonces, esa viene a ser como la lectura. Diferencia entre población y muestra factorial y la población factorial. Y de igual manera, veamos acá qué diferencia hay en la fórmula. Aquí es multiplicado, veamos, si yo quito este n, nos queda la fórmula anterior. Entonces acá lo que hacemos es la población factorial dividido entre la diferencia factorial por la muestra factorial. Esa viene a ser como la lectura textual, pero pues ya vamos a mirar en qué consiste todo eso con nuestra parte numérica. Bueno, de acá primera pregunta. ¿Algún estudiante que me diga qué es el factorial de un número? Es la sucesión es la multiplicación de la sucesión de sus números. O sea, si es 5 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4 y por el mismo. Sí. Muy bien, Rodríguez. Eso es lo que significa factorial. Si a mí me dicen cuál es el factorial de 3, está representado de esta manera, es igual a tomar el 3, multiplicarlo por el 2 y multiplicarlo por el 1. Por tanto, el factorial de 3 equivale a ¿qué? A 6. ¿Listo? Ese es el factorial. Acá en la siguiente tablita aparecen los factoriales de los números. Por propiedad factorial, el factorial de 0 equivale a 1. Entonces, ojo chicos, si yo tengo 0 factorial, su resultado es igual a 1. Es una propiedad matemática comprobada, así como cuando decimos cuánto me da 2 a la 0. Alguien que me recuerde, 2 a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces pregunto, ¿cuánto da 0 factorial? También da. Yo tomé la molestia de colocarles esta imagen donde aparecen cada uno de los factoriales. El factorial 4 factorial es igual a 24, 5 factorial a 120, 6 factorial, 720 y los primeros 10 numeritos. Entonces 10 factorial es igual a 3.628.800. ¿Listo? Bueno.
Acá tenemos una tablita muy importante que nos resume, entonces, se llama permutaciones de los elementos MN. Mire, aquí nos cambian algunas fórmulas, ¿cierto? La letra no importa, lo importante es la interpretación. Recuerden, la población con relación a la muestra en diferentes agrupaciones de M elementos. Si entran todos los elementos, entonces, ¿cuándo utilizo permutación? Cuando voy a trabajar con todos los elementos, o sea, 5 de 5, 20 de 20, 100 de 100. Segunda característica, sí importa el orden. En las permutaciones sí importa el orden, pero no se repiten elementos. O sea, yo no puedo coger una persona, un dato, un objeto, un número y repetirlo 2 o 3 veces. Para las variaciones es lo mismo, lo único que cambia, ojo, es que no entran todos los elementos. Esta fórmula que ustedes ven acá es la misma. Aquí la hablan de variación para representarla, pero es lo mismo y lo voy a explicar aquí matemáticamente. Si yo tengo una permutación o una variación, mire, voy a colocar aquí variación y voy a decir que es M con E, o sea que voy a tomar todos los elementos, me quedaría M factorial dividido en M factorial menos, perdón, en M menos N factorial. Listo. ¿Qué sucede? Como es lo mismo, si yo tengo 5, le quito 5, ¿cuánto me queda? 0 factorial, ¿cierto? Ya que es igual 0 factorial a 1, por lo tanto, solo me queda la expresión de arriba. ¿Listo? Esa es la demostración en que una permutación es una variación, solo que se toman todos los elementos. De momento, pues ustedes que tienen que aprender, chicos, y así como yo les decía a ustedes, por favor, hagamos énfasis en aprendernos a qué es igual el área del trapecio, a saber despejar todas esas fórmulas. De igual manera, estas fórmulas de combinatoria, variaciones y permutaciones, es muy importante que ustedes las aprendan. O sea, no hay pierde. Si yo voy a presentar una prueba a saber y no recuerdo cuál es esa fórmula, pues allá voy a tener problemas. Aunque generalmente en las pruebas le escriben a uno la formulita. Entonces es importante saber el significado de cada uno de esos elementos. Y en la parte de las combinaciones dice, se llama combinaciones de M elementos de N sobre M, dice a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los elementos. No entran todos los elementos, ojo, en una combinatoria nunca voy a trabajar 20 de 20, no, en la combinatoria trabajaré 5 de 20, 8 de 20, 2 de 3, bueno, en fin. Y no importa el orden, pero tampoco se repiten los elementos. Este cuadrito sintetiza todas esas definiciones matemáticas. Hasta acá, estudiantes de grado 11, he sido claro con la explicación teórica, recordamos qué es permutación, qué es combinatoria, cuáles son sus características, estoy presentando sus fórmulas y el concepto de factorial. ¿He sido claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ir a la parte que más les gusta a ustedes, que es con relación a los ejercicios. Entonces, primera formulita que está en la derecha, ¿esta fórmula es de qué? Chicos, Permutación. la P de permutación, muy bien. Esta fórmula que está acá es la de... Variación. Correcto. Y esta fórmula que tenemos acá es la de Combinatoria. combinatoria. Entonces, esta tablita o este cuadrito es lo que nos va a permitir cómo identificamos una permutación. Bueno, aquí me faltó haber puesto el efecto, pero bueno. ¿Cómo identificamos? ¿Cuándo utilizo permutación? ¿Cuándo variación? ¿O cuándo combinatoria o combinación? Entonces, hay dos preguntas que son muy importantes. La primera pregunta, ¿importa el orden? La segunda pregunta, ¿incluye todos los elementos? Entonces, son las dos preguntas. Yo voy a leer un texto y me hago esas dos preguntas. Entonces, primera situación, si importa el orden, o sea, digo, en este problema si importa el orden, me voy por esta lineacita. Y después digo, incluye los elementos. Si los incluye todos, digo que es permutación. Pero si no los incluye todos, digo que es variación. Esa es la lógica que nosotros debemos tener en nuestra
en nuestra cabecita. Esas dos preguntas nos van a ayudar a determinar cuál herramienta de estas tres utilizamos para la solución. ¿Qué sucede si no importa el orden? Automáticamente, si no importa el orden, digo que es una combinación. Entonces voy a pedirle el favor, vamos a hacer esta clase así un poquito participativa, vamos a pedirle el favor acá a Jorge Iván Rodríguez. Jorge, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Jorge? Por favor, nos vas a leer este primer ejercicio, este primer problemita que tenemos acá. Gracias. Dana, Camilo y Natalie van a formar un comité para administración de una empresa. Los cargos que harán en el comité son presidente, vicepresidente y secretario. ¿De cuántas formas se puede construir el comité? Listo, gracias, Jorge. Entonces, chicos, analicemos. En este ejercicio, ¿importa el orden? No, ¿Qué dice? No. ¿No importa el orden? Listo, vamos a mirar. Lo primero que ustedes pueden utilizar, chicos, es colocar, recuerden lo que hacíamos por allá con las cifras de las motos, los carros y eso. Entonces vamos a colocar acá las tres situaciones. Primero, ¿cuántas personas nos dan? 3, ¿cierto? Dana, Camilo y Natalia o Natalia. Van a formar un comité para administrar una empresa. Los cargos que habrá en el comité son presidente, vicepresidente y secretario. Ojo. Entonces, si yo coloco de presidente a Camilo, si coloco de vicepresidente a Dana y de secretaria a Natalia, cuando yo cambie, ¿alguno de ellos dos cambian sus funciones? sí, Claro que sí. Entonces pregunto, ¿es lo mismo que Camilo sea el presidente a que sea Dana la vicepresidente? ¿O es lo mismo que Dana sea la vicepresidente la presidente a que Camilo sea el vicepresidente? O sea, ¿ese rango o van a cumplir funciones diferentes? sí, ¿no? Sí, O sea, entonces acá sí nos importa el orden, chicos. O sea, miren, nosotros tenemos que Dana, Camilo son tres personas diferentes. Y no es lo mismo, si nosotros vamos a la realidad, no es lo mismo que Duque sea el presidente a que Marta Lucía sea la presidenta. O sea, las funciones cambian. Por el hecho de cambiar de posición, cambian las funciones. Entonces, en este ejercicio sí importa el orden, chicos. Sí, siempre que a ustedes les den un problema con un número de elementos y nos den unas categorías, yo a esto lo llamo categorías, se especifica que el orden importa. No es lo mismo que Juanita sea la presidente a que de pronto Catalina sea la secretaria. O sea, no es lo mismo. Y si cambian los roles, cambian las funciones. Entonces el orden sí importa. Entonces vamos a mirar ahora acá. Nos vamos por el sí. Ya sabemos que el orden importa. La pregunta ahora es, ¿incluye a todos los elementos? ¿Cuántas personas tienen? 3, sí, los incluyo. 3. ¿Y cuántos cargos hay? 3. 3, O sea, estamos haciendo una relación 3 a 3, ¿cierto? O sea, tengo 3 personas, pero hay un total de 3 cargos. Pregunto, ¿incluye todos los elementos? sí, Sí. Entonces nos vamos a enfrentar frente a una permutación. ¿Por qué frente a una permutación? Porque importa el orden y porque incluyo todos los elementos. Entonces ahí es donde yo voy y tomo mi formulita. Ah, mi permutación con relación a una población de 3 es igual a ¿qué? A 3 factorial. ¿Y qué significa ese 3 factorial? ¿Cuánto me da 3 factorial, estudiantes? 6. 6. 6. Entonces, existen 6 formas de ordenar a estas 3 personitas para poder
ocupar alguno de esos cargos de administración de empresa. Si ustedes quieren sacar esas 6 opciones, pueden colocar acá Dana, Camilo, Natalia. ¿Listo? La segunda opción, ¿cuál sería? Dana, Natalia, Camilo. La tercera opción, Camilo, Dana, Natalia. La cuarta opción, Camilo, Natalia, Dana. La quinta opción, vamos con Natalia, Dana, Camilo. Y la sexta opción, Natalia, Camilo y Dana. Esa es la forma de, ya son los elementos del espacio muestral, pero la técnica nos arroja el número de opciones. Hasta acá vamos comprendiendo la situación, el planteamiento. Sí, señor. Listo. Segundo problema, vamos a pedirle el favor a quien, veamos por aquí, escuchemos la voz de Catherine Daniela Rocha Rocha. Catherine, buenos días. Catherine ahorita no tiene de pronto micrófono, bueno, un estudiante, mire, fuera de clase. Vamos a pedir Laura Camila Pachón Sandoval, buenos días. Buenos días, profe. Ok, Laura, por favor, ¿nos lees el segundo problema? De un grupo de 8 estudiantes, se desean llevar 3 a un almuerzo. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar a los estudiantes? Gracias. Entonces, primera pregunta, ¿importa el orden? No. No importa, yo tengo 8 estudiantes y quiero llevar 3. Si yo, por ejemplo, vamos a escoger 3 de los grados 11. Ay, Dios, espérenme que se me perdió aquí este puntero. Por acá, por acá. ¿Estás buscando auriculares? Ok, entonces veamos acá. Si yo voy a llevar, por ejemplo, a Catalina, si vamos a llevar a Pinzón o vamos a llevar a Carla Bernal, ¿cierto? Si yo intercambio a Catalina con Pinzón, cambia la función. Ellos a qué van a ir a ese almuerzo. ¿A qué van a ir? A comer, ¿no? A A comer. comer, ¿cierto? Entonces, si yo cambio de posición a Pinzón con Catalina, ¿dejan de cumplir la función o continúan haciendo la misma función? ¿Continúa? La misma función. Siguen haciendo la misma función. Entonces acá el orden no importa. ¿Por qué no importa? Porque si yo cambio a Pinzón con Carla Bernal, la función siguen haciendo. Ellos lo que van a ir allá a comer, a festejar y demás. No va a cambiar, no va a asumir otros roles, otras reglas. Entonces, cuando sucede ese análisis, yo digo sencillamente, ahí no importa el orden. Y si no importa el orden, me voy directamente a realizar, ¿qué? Permutación, variación o combinación, chicos. Combinación. Combinación. Entonces vamos a aplicar la combinación. La combinación para este ejercicio viene a ser que M es la población. Pregunto, ¿cuál es la población de estudiantes total que hay para ese ejercicio? 8. 8, ¿cierto? Pero de esos 8, ¿cuántos debo tomar? 3. 3. Entonces, esta es una combinación 3 a 8, ¿cierto? Con relación a una muestra con una población. ¿Y cómo nos quedaría la fórmula? Entonces acá les voy a enseñar cómo se trabaja esto. En la calculadora pues es muy sencillito, es solo oprimir, pero como allá no vamos a sacar calculadora, lo vamos a realizar acá. Acá me quedaría 3 factorial sobre, acá es 3 factorial, no miento, perdón, es 8 factorial m, perdón, bueno, agreguémosle acá, 8 factorial, miren, la población, 8 factorial, luego hago la resta entre m
y n. ¿Cuánto sería 8 menos 3? 5. 5. Entonces me queda 5 factorial multiplicado por ¿cuánto? Por el n factorial, es Por decir, 3. por 3 factorial. Bueno, vamos a hacerlo acá. Yo voy a explicarlo pasito a pasito frente a esto. Entonces, verifiquemos acá, nos quedaría 8 factorial. 8 factorial equivale a 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Recuerden que el 0 no incluye, porque si ustedes incluyen el 0, todo se les vuelve 0. Vamos a hacerlo de manera manual, sin calculadora. Y acá nos quedaría 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1. Multiplicado por ¿qué? Por 5 factorial, es decir, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces observemos, chicos, por propiedad matemática, si yo tengo multiplicaciones tanto arriba como abajo, puedo cancelar. Entonces observemos acá, miren, si yo observo este 5 factorial, lo puedo cancelar, el más grande. Entonces veamos por qué, porque aquí se me repite, miren, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Lo cancelo con este 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y finalmente voy a realizar la multiplicación de lo que me sobró. 8 por 7, a ver, veamos tablas de multiplicar. Preguntémosle a Jelly González. 8 por 7. 56. Muy bien. Y 56 por 6, ¿cuánto nos daría? 6 por 5, 300, 6 por 6, 36, 336. Sí, profe. ¿Sí? Acá nos quedaría 336. ¿Cómo ustedes multiplican fácil? Pues si yo tengo 56, 6 por 50 me da 300. Y 6 por 6, 36, pues me da 336. Sobre, acá, 3 por 2, 6 por 1, 6. Listo. Y ahora sí, simplemente vamos a realizar nuestra división. 336 dividido entre 6, eso nos daría 56. Si no estoy mal. Significa que hay 56 maneras de seleccionar a 3 estudiantes para invitarlos a un almuerzo de un grupo total de 8 personas. Esta es la forma manual, chicos, de realizarlo. Ustedes en la calculadora colocan 5 factorial, 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial y les va a dar el mismo resultado. Por favor, bueno, pues esto lo hacemos en otra clase. En la calculadora también simplemente colocando estos dos datos les puede dar. Si quieren, por favor, busquen un botón que es una C, creo que funciona con Shift, y coloquen 3C, 8 igual. Si alguno la sabe trabajar, por favor, en calculadora. Veamos acá, permutaciones. Profe, ¿es una que dice NSR? Sí. NSR, y coloca entonces 8C3. Si es NSR, coloca 8C3. ¿Cuánto te da? 56. Listo, ese botoncito es el que nos permite a nosotros por allá calcular. Para los que vayan a estudiar economía, por allá contadurías, todo eso. También es bueno que vayan aprendiendo a manejar esas calculadoras. ¿Listo? Bueno, sigamos ahora con otro problema. Veamos acá. Hallar la cantidad de maneras en que se pueden obtener las medallas de oro, plata y bronce en 8 ciclistas que participan en un campeonato. Primera pregunta, ¿importa el orden? Sí. Sí. Sí importa, chicos. ¿Por qué importa? Porque sencillamente no es lo mismo que usted gane oro, que gane plata, que gane bronce. ¿Listo? Segunda situación, ¿incluye todos los elementos? No. No. ¿No? ¿Cuántos incluye? 3. ¿3 de cuántos? De 8.
De 8. Como no incluye todos los elementos, entonces, ¿qué es? Variación. Una variación. Una variación. Sigan el camino, mire. ¿Importa el orden? Sí. ¿Incluye todos los elementos? No. Entonces es una variación. ¿Y cómo me queda mi variación? Pues aplico la siguiente fórmula. Entonces, la variación, en este caso, es 3 a 8 y es igual a 8 factorial sobre, y acá que me queda restado, 8 menos ¿qué? Recuerden este Menos 3. procedimiento. 8 menos 3 me daría ¿qué? 5 5 factorial. factorial. ¿Listo? Si yo voy a hacer el procedimiento rápidamente, coloco acá 8 por 7 por 6 por 5. Hasta acá puedo colocar, mire, por 5 factorial. ¿Listo? Sobre 5 factorial. ¿Cierto? Miren, ¿qué llevé? Cuando encontré aquí 5 factorial, cancelo, cancelo y multiplico. 8 por 7, 56, 56 por 6, 336. Significa que hay 336 maneras de escoger, digamos, a estas personas. ¿Listo? Profe, Bueno, ¿sí? ¿me podrías volver a explicar ese ejercicio? Por favor. Listo. Voy a explicar acá el procedimiento de nuevo. Entonces, primero que todo, sabemos ya que es una variación. Entonces me queda la variación de una población de 8 con respecto a 3 que debemos seleccionar. La fórmula me dice, tome el número más grande, colóquelo arriba, en este caso son los 8, tomo la población, me quedaría 8 factorial. Dividido ¿sobre qué? Sobre la resta entre 8 y 3. ¿Cuánto es la resta entre 8 y 3? 5, ¿cierto? Pero ese 5 es factorial. Hasta acá, pregunto, ¿está claro? ¿Qué estoy haciendo? Aplicando la fórmula. Sí, señor. Ahora, ¿cómo voy a hacer el procedimiento para cancelarlo? Miren acá porque esos son truquitos. En vez de uno ponerse a hacer todas esas multiplicaciones, puede uno ir simplificando. Como tanto arriba y abajo solo van a haber multiplicaciones, yo puedo cancelar. Entonces me queda acá, miren, 8 por 6, perdón, por 7, perdón, 8 por 7 por 6. ¿Y qué sucede? Aquí yo multiplicaría ¿por qué? Por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, pero yo puedo dejar acá 5 factorial, ¿cierto? ¿Y por qué dejo 5 factorial? Porque lo tengo en el denominador. 5 factorial y esto lo cancelo con esto. Y ahí es donde yo simplemente multiplico 8 por 7, 56, por 6, 3, 36. Significa que la variación o la respuesta es hay que 336 maneras en que se pueden obtener las medallas de oro, plata y bronce. ¿Listo? ¿Mejor ahí? Profe, sí, señor, ya está más claro. Listo. Ok, chicos. Seguimos con nuestros problemitas. Perdonen, chicos, yo tomé 6, 7 problemitas porque es importante identificar. Veamos acá. Hallar el número de fórmulas en que se pueden mezclar 5 colores: amarillo, verde, rojo, blanco y café, tomando ¿de qué? De a 3 colores. Entonces, viene el análisis lógico. ¿Importa el orden? Si usted coge, hace una mezcla entre amarillo, azul, ¿si está el azul? No. A ver, verde, rojo, blanco, café, amarillo, verde, rojo, blanco. No, listo, no está el azul. Perdónenme acá. Si yo tomo una combinación, es de 3, entre azul, blanco y rojo, va a ser igual a tomar una combinación entre rojo, blanco y azul. No. ¿Qué dicen? Sí.
Sí. Sí. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que ser hábiles. Recuerden, vámonos a la realidad, vamos a mezclar colores. Si usted toma una copadita de color azul con una copadita de blanco, con una y mezcla, va a dar el mismo resultado que si hubiera tomado primero la copita de rojo, luego la de blanco y luego la de azul. La respuesta es sí. O sea, va a dar lo mismo. O sea, no nos importa el orden. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser lo mismo. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí, chicos? ¿O hay dudas? Bueno, el silencio me deja a mí con la inquietud. No, profe, vuélvelo a repetir. Listo, veamos acá, vamos a mezclar colores, vamos a hacerlo con dibujitos. Tengo un tarrito acá, otro tarrito. Dice que debemos mezclar de a 3 colores. Si nosotros tomamos el color azul, una copadita, y el blanco, y el rojo es rojo. ¿Listo? Si yo mezclo azul con blanco y con rojo, digamos que me va a dar azul con blanco, rojo, eso nos va a dar como un verdecito claro, un verde claro. ¿Sí? Más o menos. ¿O morado? Azul, rojo, bueno, como morado más bien, como un marrón por allá. Entonces, si yo tomo el rojo, el blanco y el verde, o sea, en un recipiente eché primero azul, blanco y rojo. En otro recipiente eché rojo, blanco y azul. Pregunto, ¿el producto final va a cambiar o va a salir el mismo tono? Va a ser el mismo. Va a salir el mismo tono. Entonces, ¿eso qué me permite a mí inferir? Que el orden no importa. O sea, si usted tomó primero, combinó rojo con blanco y luego con azul, va a ser lo mismo que combinar azul con blanco y luego con el rojo. O sea, el orden para este ejercicio no importa. Si el orden no importa, entonces va a ser una ¿qué? Combinatorio. Combinatoria. Es importante, estudiantes de grado 11, que nosotros hagamos muchos ejercicios de esto para ir saliendo. Esto también juega mucho el papel de la parte analítica y la parte lógica. ¿Listo? Profe, una Entonces, pregunta. ¿cómo? Señor. No, yo lo analicé que, o sea, para mí lo tomaría que sí importa el orden, porque pues digamos no es lo mismo mezclar azul, blanco y rojo que mezclar café, rojo y amarillo, ¿sí me entiendes? Porque al fin y al cabo estaba preguntando por las mezclas que No, pueden hacer, entonces diría que sí importa, ¿no? No, o no, sea, lo mira, tomo mira, así. mira acá, mira acá. ¿Cuántos colores vas a tomar, Rodríguez? ¿Cuántos debes tomar? Ya tres. 3. 3. Yo tomé el azul, el blanco y el rojo. Solo esos 3. No los puedes cambiar. Solo esos 3. Vas a tomar esos 3 colores. Tú mezclaste azul, blanco y rojo. ¿Qué obtuviste? Yo voy a colocar acá hipotéticamente un marrón. Listo. Pero ahora, con estos mismos 3 que escogiste, vas a cambiarle el orden. O sea, vas a cambiar rojo, azul y blanco. Te pregunto, ¿qué color vas a obtener? ¿El mismo? Marrón, ¿cierto? O si combinas el blanco, el rojo y el azul, ¿qué color vas a obtener? Sigue siendo el mismo marrón. No es que me estés cambiando alguno de estos elementos, no, no, no. Tú ya seleccionaste 3 colores. Si cambias la posición de esos 3 colores, ¿cambia el resultado? No, no cambia el resultado. Entonces, ahí es donde enfatizas el orden. Recuerda lo que hacíamos por allá con Camila, con Carla, con Catalina y con Pinzón. Entonces, yo trabajé con ellos 3. Yo no me puse a tomar otros estudiantes, sino sobre esos mismos 3. ¿Listo? Entonces, acá el resultado de cambiar el orden de 3 que yo seleccioné no me cambia el producto final, llamémoslo así. ¿Listo? ¿Más claro? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, pues yo estoy frente a una combinación, sencillamente voy a ir a aplicar mi combinación. ¿Cuántos colores hay? 5. 1, 2, 3, 4. Es una combinación 5 a 3. Juanita, automáticamente en la calculadora, ¿cuánto me da esa combinación 5 a 3? 10. 10. Listo. Y ese viene a ser el resultado. Hay 10 formas para nosotros determinar esa combinación. Finalmente, chicos, ya para
cerrar esta clase, dentro de un mismo problema se pueden presentar dos situaciones. O sea, dentro de un planteamiento yo puedo encontrarme con una permutación y con una variación, simplemente cambiando el contexto. Primero, si se eligen los colores amarillo, azul y rojo y verde, o sea, hay 4 colores, para construir banderas en las que no se puede repetir color, ojo, y en las que se considera que importa el orden, entonces automáticamente yo ya sé que voy a ir por el lado de permutación o variación, porque aquí en el mismo planteamiento nos dice, ¿cuántas banderas diferentes de 4 colores? Entonces en la opción A sería 4, permutación de 4, esta es también otra simbología, 4 de 4, ¿listo? ¿Cuántas banderas diferentes de 4? Pero bueno, no les cambiemos la simbología porque después se me confunden allá en el ejercicio. Vamos a hacerlo aquí. Con este sería permutación de 4. ¿Por qué permutación de 4? Porque me dicen, hay 4 banderas, busque el número de combinaciones sin repetir e importando el orden de 4 colores que haya por bandera. Y en el segundo caso dice cuántas banderas diferentes de 2 colores se pueden armar. Entonces estoy frente a una variación 2 de 4. ¿Listo? En este ejercicio nos dicen de una vez que es una permutación. ¿Por qué? Porque nos dicen no se puede repetir un color y se considera el orden. Muchas de las pruebas a ver estudiantes que ustedes presentan, no sé si les pasó en el simulacro, traen ejercicios como con esta estructura, donde les dicen no se puede repetir cargo, no se puede repetir situación. Entonces, si no se puede repetir y si importa el orden, yo me voy por la permutación. ¿Alguien que me diga que es igual 4 factorial? ¿A cuánto? 24. Y la variación 4 a 2, recuerden que la pueden trabajar con la misma P en la calculadora, solo que queda... por favor, Juanita, revisas en tu calculadora si aparece la P, P4. Dándole shift. Ah, listo. Aquí en los que... Sí, en la variación 4 a 2. Sí, puse la P que me dijiste. Listo, ahí en la P sería 4, cheat, está en el por favor, para los chicos que lo desean realizar es 4, cheat, por 2, eso nos da igual a 12. ¿Te dio igual a 12? Sí. Sí, pero sin el por yo solamente puse pues 4. No, la P aparece. No, lo que pasa es que en la calculadora Casio, chicos, la permutación, ojo, en la Casio, esa que nos deja colocar las fracciones y demás bien chévere, en esa está la permutación con shift, el signo por. Y Me dio 24. ¿te dio 24? Sí, Ah, pero la primera. sí. Y la segunda, y la combinatoria aparece en el signo de división. De pronto voy a conseguir un videito y les envío cómo se saca esa temática ahí en calculadora. Entonces, mis queridos estudiantes de grado 11, clave para acá. 1, hacer el análisis. 2, ya después de que yo haga el análisis, haga la interpretación, lo más sencillito es aplicar la fórmula. Pero muchos de nosotros podemos quedar enredaditos, digamos, en esta parte. Entonces, por ende, es muy, muy importante que hagamos esa ejercitación. Hasta ahí, estudiantes de grado 11, ¿ha sido claro con la explicación de hoy? ¿Me hice entender? Sí. Entonces, ¿qué van a realizar ustedes, mis queridos estudiantes? Por favor, tenemos ahí 8 ejercicios en los cuales ustedes van a determinar. Creo que por ahí hay un ejercicio filtrado de principio de multiplicación. Entonces, van a analizar esos 8 ejercicios y los van a resolver y dentro de 8 días los vamos a socializar. ¿Por qué? Porque también existen permutaciones, ojo, y variaciones donde podemos repetir datos. Entonces, yo espero y aspiro que dentro de 8 días, dentro de 15 días veamos esa parte de permutaciones cuando se pueden repetir datos.
En estos, pues vamos incluyendo el no repetir. Entonces, por favor, si desean, saquen ahí el pantallazo. ¿Me confirman? ¿Listo? Si desean tomar por acá, notica de esto, mientras ya subo el video, tomen un pantallazo de esto, ahí tienen los números de factorial. Listo. Entonces, para los chicos que están acostumbrados a tomar su evidencia de la clase, ahí comparto cada una de las imágenes. Bueno, mis chicos, entonces, ¿cuándo deben entregar esta actividad? Esta actividad está programada para el 30 y la vamos a adjuntar allá a través de un Classroom. ¿Listo? De manera individual. Ya cuando llegue la planeación yo les informo. De momento, ténganla realizada en su cuadernito y ya con relación a la planeación, pues yo les digo el medio y la forma de entrega porque pues obviamente ustedes van a tener una semanita ahí donde estarán preparándose para pruebas saber. Entonces voy a detener la grabación. No sé si haya